Aquí la pregunta sería, ¿crees que Jesucristo es Dios? ¿Crees que Él es nuestro redentor, nuestro salvador y nuestro sustentador? Si es así, vayamos a conocer su vida, su muerte y su resurrección. Mediante la vida de Cristo de perfecta obediencia a la voluntad de Dios, perfecta obediencia, Cristo no pecó cuando estuvo aquí en la tierra y Él estuvo aquí como 100% humano, dejó su gloria, dejó su deidad porque Él es Dios, se despojó de ser Dios para venir a humillarse a esta tierra. Y le dio su voluntad a su Padre para que Él lo guiara por medio de su Espíritu. Vamos a leer Juan 8:29, donde nos dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Esa es palabra de Jesucristo directamente. Entonces, Cristo vino a hacer la voluntad de su Padre, no su propia voluntad. Por eso es que no pecó, porque se mantuvo en contacto cada segundo de su vida con su Padre. Dice, y en su sufrimiento, su muerte y su resurrección, Dios proveyó el único medio para expiar el pecado humano. Dios Padre proveyó a su Hijo, o sea, nos dio a su Hijo, para que todo aquel que crea que Jesucristo es Dios, es su Hijo y que vino por un propósito a esta tierra, dice que fue el medio que usó para expiar nuestros pecados, o sea, para quitarnos el pecado. Y también habla del sufrimiento que Jesucristo pasó en esta tierra y su muerte. Vamos a leer Isaías 53. Isaías 53, 7. Dice, angustiado él y afligido, Cristo, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cristo no dijo ni una sola palabra, soportó el dolor, soportó todo lo que le hicieron, por amor al ser humano. No es que Cristo no haya podido defenderse, o su Padre que está en los cielos no lo pudo haber defendido. Claro que lo podía haber defendido, pero Cristo a eso vino, a morir. Era el propósito de venir a esta tierra, a morir por el ser humano. No es que los hombres hayan querido o hayan hecho con Él lo que les dio la gana porque ellos eran más fuertes que Jesucristo. Claro que no. Jesucristo es Dios, pero permitió que se hiciera con Él todo lo que quisieron, porque era ese propósito al cual venía esta tierra, para dar salvación a todos aquellos que creyeran en Él. Entonces dice que fue llevado al matadero como oveja, y Él calladito. Él vino a cumplir su propósito, dar su vida por todos aquellos que quieran ser salvos. De manera que los que por fe aceptan esta expiación puedan tener una vida eterna. Todos los que aceptan por fe. ¿Qué es la fe? Creerle. Creer en su palabra, creer en lo que Jesucristo dice, creer en lo que Dios dice. Si tú crees, entonces tendrás vida eterna, porque aquí dice que todos los que acepten por fe, creer es poner en práctica lo que Dios nos está diciendo. Creer es obedecer. Esos, los que aceptan la expiación de Cristo, su muerte, esos serán los que tendrán vida eterna. Primera de Juan 3:16. Juan 3:16. Juan 3:16. Este versículo es muy conocido por muchos, por bastantes. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál fue esa manera? Que dio a su único Hijo para que muriera por todos aquellos que quieran ser salvos. Murió por toda la humanidad, pero la humanidad no quiere conocer de Dios. Es por eso que solamente se hará efectiva la promesa de la vida eterna para quienes crean y obedezcan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree. Y eso de creer te lleva a la acción de obedecer. Dice 1 de Juan 5:13. Vamos a mirar qué dice. 1 de Juan 5:13. Dice, estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Esto es para todos aquellos que creen en Jesucristo. Para que sepáis que tenéis vida eterna
y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así que es importante creer para obedecer y por ende para tener una vida eterna. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Este versículo también es muy conocido, pero muchos lo distorsionan. Hay una sola verdad y esa verdad solamente te la revela el Espíritu Santo. No cualquiera que vaya a la Biblia y la abra y que haga su propia interpretación. Es Dios, por medio de su Espíritu, que revela su verdad. Dice, porque la paga del pecado es la muerte. Si seguimos pecando, tendremos la muerte eterna. Es lo que quiere decir. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mas si aceptas que Jesucristo es Dios, crees en Él y obedeces, entonces tendrás vida eterna. Este versículo nos lo deja muy claro. Y toda la creación puede comprender mejor el infinito y santo amor del Creador. Génesis 1:27, vamos a mirar qué tan grande es el amor de Dios, que aparte de que nos dio a su Hijo para ser salvos, también dice, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Tanto nos ama Dios que nos creó a su imagen, a su semejanza. Nosotros somos parecidos a Dios, pero cuando entró la muerte, cuando entró el pecado a este mundo y por ende la muerte, es entonces cuando el pecado nos separó de la presencia de Dios. Nos parecemos hoy, pero no somos perfectos como Dios es perfecto. Así que si tú le permites al Espíritu obrar en ti, Él te irá perfeccionando para cuando venga Jesucristo te encuentre perfecto y entonces puedas estar a un lado de un Dios perfecto. Él nos amó tanto que no solamente nos dio a su Hijo para que muriera y tuviéramos oportunidad de vivir una vida eterna y estar en la presencia de Dios Padre nuevamente, sino que también en el principio nos creó a su imagen y semejanza. Esta expiación perfecta vindica la justicia de la ley de Dios y la benignidad de su carácter. Filipenses 2:10 y 11. Vamos a mirar. Vamos a hablar de cómo la expiación perfecta vindica la justicia de la ley de Dios, de la benignidad también de Dios y de su carácter. Filipenses 2:10 y 11. Para que en el nombre de Jesús doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Al final de este tiempo, que ya está muy próximo, Satanás, sus demonios y todos aquellos que se perderán, se doblarán, se arrodillarán y reconocerán quién es el Todopoderoso. Ahí se vindicará el nombre de nuestro Señor, el nombre de nuestro único Dios, porque hay un solo Dios, solo un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahí quedará vindicado su nombre, porque Satanás y muchos seres humanos blasfeman el nombre de Dios. Y cuando Jesucristo venga, después de los 1000 años, que vamos a estar 1000 años en el cielo, después de los 1000 años regresaremos a esta tierra. Pero antes de que Dios pueda hacer la tierra nueva, Satanás, sus demonios y todos aquellos que se perderán, se doblarán su rodilla, se arrodillarán y reconocerán quién es Dios. Pero entonces será demasiado tarde, ya no habrá oportunidad de nada. Serán quemados, exterminados, para que no existan jamás. Serán arrancados de raíz. Romanos 14:11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor. O sea, que se cumplirá, porque Dios no miente. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Aquí cuando dice que toda rodilla se doblará, se está refiriendo a Satanás, a sus demonios y a todos aquellos que se perderán. Confesarán quién es Dios. Reconocerán que el único poderoso es Él. Pero si lo llevamos al sentido espiritual de lo bueno,
todos los hijos de Dios también nos arrodillamos ante Él y reconocemos quién es nuestro Señor. Pero aquí está hablando exactamente de los que se perderán: Satanás, sus demonios y todos aquellos que no quieren conocer de Dios. Ese fue Romanos 14:11. Vamos a leer Salmos 86:5. Salmos 86, ahí me pasé. 86:5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Aquí está hablando de la bondad de nuestro Señor, de nuestro Dios, del único Dios. Dice que Él es bueno, misericordioso con todos y perdonador con todos aquellos que lo aceptan, con todos aquellos que invocan su nombre, con todos aquellos que creen en Él, con todos aquellos que obedecen. Porque no solo condena nuestro pecado, o sea, Jesucristo con su muerte no solamente condena el pecado, o sea, lo aparta, lo quita, dice, sino que también nos garantiza nuestro perdón. Cuando nos arrepentimos de corazón, dejamos el mundo y empezamos a vivir una vida nueva, es entonces cuando se hace efectiva ese perdón de pecados. Si nosotros solamente le pedimos perdón y nuestra vida sigue igual que antes de conocer a Dios, entonces ese perdón no se hace efectivo y por ende la vida eterna tampoco. Entonces dice en 1 Juan 1:9, vamos a mirar, Jesucristo solamente garantiza el perdón y la salvación cuando nos arrepentimos de corazón y que cambiamos de vida, pero ese cambio lo da el Espíritu Santo, no nosotros mismos, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir en este mundo lleno de pecados, estamos acostumbrados a vivir como lo hacemos, pero cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, es entonces cuando Él empieza a hacer ese cambio interior y somos unas nuevas criaturas, y es ahí cuando se hace efectivo el perdón y la vida eterna. ¿Qué dijimos? 1 Juan 1:9. 1 Juan 1:9. Dice 1 Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados a Dios, no al sacerdote, no al pastor, no a cualquier hombre, a Dios directamente. La Iglesia Católica enseña que tú tienes que ir a confesarte a esos confesionarios que tienen dentro de la iglesia. Eso va contra la palabra de Dios. Cuando aquí nos habla que si confesamos nuestros pecados, se está refiriendo directamente a Dios. Ningún hombre tiene la facultad de perdonar pecados, solamente a Dios. Así que tienes que ir directamente a la presencia de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, o sea, alejarnos del pecado, quitarnos el pecado. Satanás no podrá estar en nosotros después. Cuando Jesucristo llega a nuestras vidas, Él ocupa el espacio que Satanás ocupó antes. Pero cuando Dios llega, Satanás se tiene que largar. Y es Él, Dios, quien mora en ti. Y cuando Dios mora en ti, eres una nueva criatura, porque has permitido que el Espíritu Santo obre en ti. La muerte de Cristo es vicaria y expiatoria. ¿Qué quiere decir vicaria? Que Él fue sustituto para que muriera en la cruz antes que nosotros. O sea, nosotros por haber pecado merecíamos la muerte, pero Dios nos dio otra oportunidad y dio a su Hijo para que muriera esa muerte por nosotros. Y con su muerte nos da la oportunidad a nosotros de que si creemos por fe, ¿qué es la fe? Creer lo que Cristo dice y obedecer. Si creemos, es entonces cuando esa sustitución de Cristo por el ser humano se hace efectiva. Si no crees, ni la muerte de Cristo, ni Dios mismo puede hacer nada por ti, porque tú estás cerrando tu corazón, tu mente, y por ende el Espíritu Santo no puede obrar en ti. Entonces, no solamente condena el pecado, dice, sino también nos garantiza nuestro perdón. Eso lo leímos ya en 1 Juan 1:9, y nos sustituye. Él fue el sustituto para morir por nosotros y que no tuviéramos esa muerte eterna, y nos elimina de la culpa. Eso lo vamos a leer en Romanos 5:12. Romanos 5:12.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, porque él fue el que pecó, por haber obedecido a Satanás, Dios le dijo, de todos los árboles pueden comer, menos de este. Y sin embargo, después de haber conocido a Dios, después de haber estado en su presencia, de ver la vida hermosa que les daba, aún así prestaron oídos a Satanás y pecaron. Así que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, por Adán, y por el pecado la muerte, cuando entró el pecado, entonces empezamos a morir los seres humanos, por eso es que el ser humano muere. Pero todo aquel que muere en el nombre de Cristo, creyéndole, no está muerto, está dormido para ser resucitado. Dice, y también los otros, los que no creen en Cristo, también están dormidos y serán resucitados, pero para una muerte eterna. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es por eso que el ser humano desde entonces peca. Pero se puede dejar de pecar si el Espíritu Santo obra en nosotros. Vamos a leer el 5:19, donde dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Cuando dice que serán constituidos justos, todo aquel que será justificado es porque ha creído la palabra de Dios, es porque ha creído a Jesucristo y es porque ha obedecido. Creer tiene que ver con la fe. Y la justificación viene a ser parte del ser humano cuando le creemos y obedecemos. No solamente digo, yo creo que Jesucristo murió por mí y listo. No, es mucho más allá, mucho más profundo, es mucho, pero mucho, mucho más allá de solo palabras. Es dejar que el Espíritu Santo obre para que sea efectiva esa justificación. Bueno, entonces seguiremos leyendo. La muerte de Cristo nos reconcilia con Dios y nos transforma, con Dios Padre, y nos transforma por medio del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 5:19. Vamos a mirar qué dice Segunda de Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Por medio de Jesucristo es que podemos estar de nuevo en la presencia de Dios. Todo aquel que cree podrá ser llevado de nuevo a la presencia de Dios Padre. Porque a Dios Padre nadie lo ha mirado. A Jesucristo lo miraron cuando estuvo aquí en la tierra, pero aquí no vino como Dios, sino como ser humano. Así que podemos estar de nuevo en la presencia de Dios Padre por medio de Jesucristo, que dice que Él estuvo aquí en esta tierra para reconciliarnos con Dios Padre. Dice, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, porque Cristo pagó por esos pecados, pero eso no quiere decir que podemos seguir pecando. Eso quiere decir que la muerte eterna la pagó Cristo. Nosotros podemos tener la oportunidad de una vida eterna gracias a su muerte. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cómo nos encargó a nosotros? A todo aquel que llega a la verdad. Es nuestra obligación por amor a los demás compartir esa palabra de verdad, la palabra de Dios, para que ellos también puedan ser reconciliados con nuestro único Dios todopoderoso. Romanos 12:2. Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice que no nos conformemos con esta vida, con este mundo, sino que permitamos que el Espíritu de Dios nos transforme para poder entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué quiere? Darnos vida eterna. ¿Qué quiere? Darnos felicidad. ¿Qué quiere? Darnos protección en esta tierra de Satanás, protegernos de Satanás. ¿Y qué quiere? Que volvamos a su presencia, que seamos perfeccionados por su Espíritu para estar en su presencia, y eso será eternamente. Esa es la buena voluntad agradable y perfecta de nuestro Señor, de nuestro Dios. La resurrección de Cristo proclama el triunfo
La resurrección de Cristo proclama el triunfo de Dios sobre las fuerzas del mal y asegura la victoria final sobre el pecado y la muerte a los que aceptan la expiación, a los que aceptan, no a todos, a los que aceptan la expiación, o sea, la muerte de Cristo para quitarnos del pecado. Aquí dice que la resurrección de Cristo proclama el triunfo. Claro que sí, cuando Cristo murió, Él triunfó sobre la muerte y triunfó sobre Satanás. Solamente se está esperando el tiempo, que ya está muy, muy cercano a llegar, de que se cumpla literalmente ese triunfo. Porque todo aquel que le entrega la vida al Señor tiene el triunfo asegurado. Cuando hacemos las cosas de manera correcta, como Dios nos lo pide en su palabra, y permitimos que Él obre en nosotros, nosotros tenemos asegurado el triunfo sobre el pecado. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, todo. Yo puedo dejar de pecar si permito que Cristo viva en mí por medio de su Espíritu. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me da la fuerza para decir no al pecado. Nos aseguró el triunfo, dice, sobre las fuerzas del mal. ¿Quién es el mal? Satanás. Dios ya venció. Así que nada más nos toca decidir de qué lado queremos estar. Del que ya triunfó para una vida eterna o del que será destruido por medio del fuego dentro de muy poco. Así que decide, piensa, analiza y date cuenta que no hay otro camino más que Jesucristo. Dijo Él en su palabra también: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino porque es el único camino que tenemos para llegar a la vida eterna. La vida porque se nos dará la vida eterna si vamos por ese camino. La verdad porque la palabra de Dios es la verdad. Y si tú te dejas guiar por la verdad, tendrás asegurado ese camino y tendrás asegurado esa vida eterna. Entonces solamente nos toca decidir. Vamos a leer Apocalipsis 20:10 para darnos cuenta cómo Dios terminará con Satanás. Dice: y el diablo que los engañaba, ¿a quién? A los seres humanos, fue lanzado al lago del fuego, o sea, cuando sea exterminado por siempre, donde estaban la bestia y el falso profeta. La bestia es el papado, son sus falsas doctrinas, y el profeta son todas las denominaciones que están siguiendo sus mismas falsas doctrinas, porque se alejaron de la Iglesia Católica, que ya de nuevo se están uniendo. Pero cuando al principio, cuando el protestantismo, cuando Martín Lutero y todos los reformadores de la verdad estaban, fue como en el siglo XVI parece, cuando ellos llegaron a protestar sobre las falsas doctrinas, y todos los que se separaron de la Iglesia Católica se separaron literalmente, físicamente, pero todo lo que hace la Iglesia Católica lo siguen llevando ellos. Ellos creen en la inmortalidad del alma. Ellos creen que cuando una persona muere va al cielo, y eso es falso. Una persona muere y está esperando la resurrección, ya sea para vida o para muerte eterna. También creen en el bautizo de niños, y eso también es falso. No todas las denominaciones, pero muchas creen en bautizar a sus hijos pequeños. Todas esas falsas creencias blasfeman el nombre de Dios. Entonces aquí dice que el diablo será echado al fuego junto con la bestia, que es el papado, sus falsas doctrinas, el falso profeta, las denominaciones que quieran continuar haciendo lo mismo que hace la Iglesia Católica, y serán, no estoy hablando de los feligreses, estoy hablando de quienes desobedecen la palabra de Dios, de quienes están al mando, el papado como institución, no con las personas como tal. Y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Esto es de manera simbólica, porque no serán atormentados, simplemente serán exterminados por completos, arrancados de raíz para que nunca más existan. 1 Corintios 15:57. 1 Corintios 15:57 nos dicen, ya que dice: más gracias sean dadas a Dios porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya somos victoriosos quienes hemos entregado nuestra vida y estamos permitiendo que el Espíritu de Dios obre en nosotros. No todo aquel que diga Señor, Señor, sino que todo aquel que obedece. Ya tenemos la victoria ganada
y las gracias se las damos a Dios Padre porque nos dio a su Hijo para obtener ese triunfo. Y vamos a leer Apocalipsis 19:16. Ese es otro versículo que muchos malinterpretan a su conveniencia, y no debemos de leer la Biblia buscando nuestra conveniencia, sino buscando la verdad. 19:16 dice: y en su vestidura, en las vestiduras de quién, de Cristo, cuando venga bueno, no va a bajar a la tierra, va a venir por su pueblo, pero se quedará en el aire. Dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesucristo es Rey de Reyes, Señor de Señores. Es el Todopoderoso. Dios Padre le dio la potestad del universo, le dio el mando. Él es el primero y el último, el alfa y la omega. Y Dios le dio esa potestad por haber muerto por el ser humano, por lo que hizo para la salvación de todos aquellos que crean en Él. Dice que decía en su vestidura, ¿qué significa la vestidura? La santidad de Cristo, la perfección en Él, porque Él nunca pecó. Y dice, y en su muslo, el muslo tiene que ver con la fuerza de Cristo, con su fuerza poderosa derrotó a Satanás, derrotó la muerte. Por eso dice que tenía escrito, dice, y en su vestidura y en su muslo tenía escrito. No es que tuviera un tatuaje, y hay personas que dicen que Jesucristo tenía rayada su pierna, su muslo, donde decía Rey de Reyes y Señor de Señores, y se justifican diciendo que si Cristo tenía un tatuaje, ¿por qué ellos no? Eso no tiene nada que ver con tatuajes, eso está diciendo, hablando de la fuerza de Cristo. El muslo representa la fuerza de Cristo. Así que lo único que queda por decirles es que Jesucristo es el Rey, Jesucristo es el único Salvador de este mundo, de quien quiera ser salvo, y que solamente nos toca por decidir qué queremos, la vida o la muerte eterna. Que Dios te bendiga.